Cuando empezábamos la Cuaresma, quizá alguno lo recuerde, yo les propuse hacer aquello que, si no recuerdo mal, fue el apóstol Tomás había dicho al resto de los discípulos de los apóstoles: vamos a Jerusalén a morir con Jesús, vamos a acompañarle. Vamos a acompañarle en este camino que termina en la cruz. Lo hemos hecho. También los apóstoles lo hicieron. Una de las cosas más sorprendentes de lo que ocurrió, lo acabamos de escuchar al oír el relato de la pasión, fue que los discípulos, los apóstoles, que habían sido fieles y habían llegado hasta ese momento, habían desafiado la muerte, de alguna manera la habían aceptado y asumido, les podía pasar a ellos. Sin embargo, llegada la hora, se vinieron abajo, le abandonaron. Lo dice el texto con toda claridad. Todos le abandonaron y huyeron. Y el más señalado fue precisamente Pedro, que era el que tenía que haber sido el más valiente y que pocas horas antes, además, no mucho más que pocas horas, quizá incluso ni siquiera una hora, le había dicho a Jesús delante de los demás: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y Jesús, Dios, que ve siempre todo en presente, le había dicho: pues yo te digo que esta noche me vas a negar 3 veces. Siempre me ha hecho reflexionar esto. Otros hubieran huido ya desde Galilea, o cuando vieron que las cosas se ponían feas, se habrían marchado con cualquier excusa. Ellos no. ¿Por qué en el momento final ocurrió esto? Jesús dice, y quizá esa sea la causa, dice: todos ustedes se van a decepcionar de mí. Y añade: dichoso aquel que no lo haga, que no se decepcione de mí. Se van a decepcionar. Es decir, aunque seguramente el miedo influyó, porque una cosa es ver venir la operación quirúrgica y otra cosa es cuando estás en la cama ya dispuesto a que te metan el bisturí. Bueno, el miedo influyó, no cabe duda, pero no me parece que fuera el miedo la causa principal de esta huida masiva. ¿Todos? Hombre, todos, es mucho, ¿no? ¿Por qué se sintieron decepcionados de Jesús? Y creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros que le hemos acompañado, nosotros que hemos llegado aquí. ¿Por qué aquellos, y quizá también nosotros, se sintieron o podemos sentirnos decepcionados de Jesús? ¿Qué significa la palabra decepción? La decepción se produce cuando alguien espera de otra persona o de una institución, el gobierno, bueno, espera algo que no ocurre. Ha idealizado a esa persona, a veces ha idealizado a determinado partido político, por ejemplo, bueno, ha idealizado a alguien y después esa persona, esa institución, no está a la altura, por lo menos a la altura de lo que él esperaba de esa persona o de esa institución. Y entonces se produce la decepción. Y fruto de la decepción, prácticamente siempre viene el abandono, es decir, ya no quiero saber nada más de ti, o ya no vuelvo a votar a ese partido, o lo que sea. La decepción precede a la huida. ¿Qué puede haber en Jesús que sea causa de decepción? Si nos fijamos en nuestro Señor, vemos que Él tiene dos cosas que son una, pero tiene 2 cosas: vida y enseñanza. Enseñanza. Hay mucha gente hoy, quizá hoy más que antes, que se decepciona de la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, en aquella época se decepcionaron aquellos que pensaban que Jesús era un Mesías político, es decir, una especie de líder nacionalista que iba a levantar al pueblo, a poner en armas a la nación para expulsar a los romanos y instaurar la independencia de Israel. Bueno, no creo que sea nuestro caso, ¿verdad? Pero la ideología, sobre todo la ideología política, muchas veces se sirve del Evangelio para camuflar sus intereses. Y cuando el Evangelio no se deja
dominar o someter por la ideología política, entonces los políticos se encargan de dejar en mal lugar al Evangelio. No solo esto es una cosa que sucede y ha sucedido siempre además, pero no solo esto. Muchas veces me encuentro con católicos que se sienten decepcionados de las enseñanzas de Jesús porque consideran que son anticuadas. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Y quizá algunos de ustedes lo ha dicho, La Iglesia tiene que ponerse al día. Esto yo, desde que era niño, lo estoy escuchando. La Iglesia tiene que modernizarse. Y cuando alguno, claramente ya antes lo hacían más solapadamente, ahora con toda claridad, dicen, Jesucristo dijo, pero yo te digo. Aquello fue dicho en aquella época, hoy hay que hacerlo de otra manera. En realidad lo que Cristo quiso decir fue, muchos católicos lo aplauden. Y muchos católicos dicen, ese sí que es un buen cura o un buen obispo. Bueno, ese sí, porque nos está diciendo lo que queremos escuchar. Porque nos está diciendo que podemos hacer lo que nos pide el cuerpo, que podemos dar rienda suelta a los instintos, que podemos lo que sea. Ese sí que es un buen cura. Esas personas quizá no se den cuenta, se decepcionan de Jesús. Jesús es muy antiguo, fíjate, 2000 años. Es muy antiguo. Fíjate, decir que el adulterio está mal, qué señor tan antiguo, ¿verdad? Qué barbaridad. Y decir que dos chicos que se quieren, que se acaban de conocer en la discoteca y se acuestan, están obrando mal. Madre mía, si esto tiene más años que la naftalina. Por favor, qué señor tan antiguo. Hay que poner la Iglesia al día. Esto es la palabra de orden. Hay que poner la Iglesia al día, señores. Porque poniendo la Iglesia al día, es decir, permitiendo a cada uno que haga lo que quiera, la Iglesia se va a abarrotar. Esto va a ser que no vamos a tener sitio para atender a tanta gente como va a venir. Esto, por supuesto, es mentira y ahí está la realidad de todos aquellos que lo han hecho. Pero esto, muchos lo dicen. Estos están siendo decepcionados por Jesús. Porque Jesús no enseña lo que ellos quieren escuchar. Es muy antiguo. Está pasado de moda. Tú fíjate las cosas que enseña. Poner la otra mejilla. Amar al prójimo como a uno mismo. Ser fiel. Trabajar. Incluso pagar los impuestos. Una cosa tan antigua, ¿no? Bueno, muchos se sienten decepcionados de las enseñanzas de Cristo. Pero quizá la decepción mayor es con la persona de Jesús. No podemos decir que nuestro Señor tuviera pecados o tuviera defectos. También tenía su carácter, Y si no, que se lo pregunten a los vendedores de las ovejas y cambistas del templo aquel día en que cogió los cordeles y empezó a poner orden. En cualquier caso, no podemos decir que Jesús tuviera pecados o defectos para sentirnos decepcionados de él. Entonces, ¿por qué viene la decepción de la persona de Jesús? Porque el Señor no nos da lo que pedimos. Tenemos problemas, enfermedades, crisis económica, situaciones difíciles en el trabajo. En casa las cosas van como van. Somos católicos, somos creyentes, creemos en el poder de Dios y en el amor de Dios, dos ingredientes que mezclados son peligrosos. Poder y amor. Si puede y me ama, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? A ver, si resucita al hijo de aquella viuda, ¿por qué no resucita al mío? Si cura al leproso, si cura al ciego, si cura al paralítico, ¿por qué no me quita a mí el cáncer? Si aquel otro le quitó aquello, al otro le dio lo otro, si multiplicó los panes, ¿por qué no me encuentra a mí un buen trabajo? Oye, o una buena novia, o un buen marido, yo que sé, algo, ¿no? O una cosita así, que se ponga mi mujer amable y cariñosa, o mi marido que deje de ser un egoísta en casa y que un día recoja los platos de la mesa. O sea, los milagros, en fin, no existen, ¿no? ¿Por qué? Y entonces viene la decepción de Cristo. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué no me ayudas? Si me amas y eres Dios, si tienes poder y amor, ¿por qué me tienes así? Viene la decepción de Jesús. Es decir, el miedo
tiene su fuerza. Pero fíjense, yo creo que, seguro que el miedo hace estragos, pero yo creo que menos de lo que parece. A mí me sorprende, por ejemplo, hoy, los dos atentados en el Cairo, en Egipto, uno en el Cairo y otro en otra ciudad de Egipto. Los católicos siguen yendo a misa y saben qué les puede ocurrir. En febrero hubo otro atentado. Hace unos días se tuvieron que marchar del Sinaí los pocos cristianos que había. Y no se rinden. Ha habido poquísimas, si es que ha habido alguna traición en Irak, a pesar de las carnicerías que han hecho los musulmanes contra los cristianos que estaban allí. El miedo tiene un valor, pero como que aguantamos el miedo mejor que otra cosa, con la ayuda de Dios. En cambio vienen estas otras decepciones. El Señor no enseña lo que tú quieres oír. Me alejo de Cristo. El Señor no te da lo que tú estás pidiendo. Me alejo de Cristo. Y por eso el Señor dice, dichoso aquel que no se sienta decepcionado por mí. Es decir, nosotros queremos acompañado, que estamos delante de su cruz, o sea, delante de nuestra cruz, ¿qué vamos a decirle? Como Pedro, jurando y perjurando, no le conozco. O vamos a decir, Señor, permíteme que te diga que no te entiendo. No te entiendo, pero estoy contigo. No entiendo por qué permites esto o prohíbes lo otro. No entiendo por qué enseñas esto, no te entiendo. Pues a veces se entiende todo y otras veces se entiende solo una cuarta parte. Yo no te entiendo, pero estoy contigo. Señor, yo no te entiendo por qué me permites sufrir así, cuando yo te necesito tanto, pero yo estoy contigo. Yo creo que eso es lo que hoy tenemos que decirle a Jesús. Pero no tenemos que decírselo desde lo abstracto, desde una idea general, no, sino desde lo vivo, desde lo real, desde tu cruz, desde ese motivo o motivos que tienes para sentirte decepcionado de Jesús. Estoy contigo. No solo he recorrido el camino hasta aquí, sino que ahora me encuentro aquí y ahora te digo, estoy contigo. No me decepciono de ti, no huyo de ti. Y delante de los demás, es decir, delante de mí mismo, en primer lugar, proclamo, soy tu discípulo. Es decir, acepto tu mensaje entero y acepto, Señor, el misterio, a veces tremendamente duro, de no entender por qué permites cosas que a mí me gustaría que no existieran. Que Dios nos ayude a conseguirlo. De pie, por favor.